Ahí para compartir la noticia y es respecto a las finanzas públicas. Este 2023 cierran con mayor déficit fiscal efectivo al proyectado y más deuda. De acuerdo al informe de ejecución presupuestaria que publicó la Dirección de Presupuestos, la deuda pública cerró el segundo año del gobierno del presidente Gabriel Boric en 39,7% del PIB, 1,5 puntos más que la última estimación vigente, mientras que el déficit fiscal efectivo llegó a un 2,4% del PIB, también por encima de lo anticipado. Con esto, la deuda completó un nuevo ejercicio al alza, llegando a su mayor nivel desde 1990. Con respecto al gasto público total, mostró un alza de un 1%. ¿Qué piensas sobre esto, Andrés, que hayamos terminado el 2023 con mayor déficit fiscal y mayor deuda? Bueno, lo que creo es que está llevándose a cabo la misma tendencia que estamos teniendo desde los últimos años. Hay un consenso dentro del keynesianismo que se toma las finanzas públicas, de que más gasto implica más desarrollo y bienestar, que es una concepción, por supuesto, errónea y está demostrado que es así. Hay un estudio bien interesante de David Dollar del Banco Europeo, alrededor del 2005, si no me equivoco, donde muestra que la mayoría del crecimiento económico se debe principalmente a la actividad privada, no al gasto público. Bueno, independiente de eso, lo que estamos viendo hoy es una tendencia que viene desde antes, porque tampoco podemos decir de que la derecha no ha aumentado la deuda pública, la aumentó y muchísimo. Sí, la aumentó. Y estamos viendo que estamos desarrollando un sistema en nuestro país donde la deuda es algo que no tiene fin. Nadie habla de poner fin a la deuda. De hecho, podríamos decir que este gobierno es austero porque ellos tienen como límite de techo de deuda interno de 45%. Y ahora tú dices, oh, es muchísimo. Sí, es muchísimo. Pero los mismos economistas keynesianos de la centroderecha decían que no hay problema de que la deuda llegue al 45%. ¿Por qué? Porque se comparan con Japón, que tiene cientos de porcentaje, no recuerdo muy bien si tiene 200% de deuda pública Japón, que ya es un país que no crece hace décadas, o países que están prácticamente quebrados por sus sistemas de pensiones, como es Francia, Portugal, España, con más de 100% de deuda, Alemania incluso que tiene cerca de un 80% de deuda. Entonces cuando los comparamos con ellos, por supuesto, no podemos seguir aumentando la deuda, pero lo que estamos haciendo, dado que somos un país en desarrollo y que ahora estamos decreciendo, que esa es la tendencia hoy del progresismo verde, lo que está ocurriendo es que estamos creciendo menos, estamos proyectando para futuro a las nuevas generaciones, estamos hipotecando el futuro de las nuevas generaciones con un incremento de la deuda excesivo, donde no se habla de reducción de impuestos, no, porque obviamente reducir impuestos primero hay que hacer recortes del Estado, y tampoco vemos que estamos desacoplados de la tendencia global de las grandes potencias. Recordemos que todo el tema de la deuda internacional, ya tenemos una deuda que en el año 2023 se reportó del año 2022, que la deuda global es cerca de 238% del producto mundial. Entonces, se aumentó 9%, 9 puntos desde el 2019, en solo 3 años, por el tema de la crisis sanitaria. Y la deuda pública en los Estados Unidos sigue año tras año, se vota el techo de la deuda y dicen que van a paralizar el gobierno, al final no llega ni el último día y ya se establece un nuevo acuerdo para el techo de la deuda. Con esa deuda financian a las empresas de los amigos del Estado y así sigue la rueda y la rueda y la rueda. ¿Hasta cuándo llegaremos a eso? No lo sé. Pero en Chile estamos tomando una mala costumbre que es seguir aumentando la deuda pública y sin pensar siquiera de reformas políticas o administrativas y tributarias que lleven al cambio, a lo contrario. Y vemos que la misma oposición, que creo que son oposición, se supone que en la televisión por lo menos se muestran como oposición, no plantea una alternativa a esto.
y hagan el ejercicio ustedes, lean los programas de gobierno de los últimos candidatos en tiempos pasados. El más osado planteaba pasar el impuesto corporativo de 27% a 25%. Y eso como un gran escándalo, ¿no? Que le van a bajar los impuestos a los ricos, etc. Entonces, mientras sigamos con ese clima cultural, va a ser muy difícil hacer reducciones significativas impositivas y reducciones significativas al aparato del Estado. Y aquí me gusta siempre dar el ejemplo del caso estonio. El caso estonio redujo 20% el aparataje público, lo que llevó con incentivos, por supuesto. No es que un día para otro dijeron, ¿sabes qué? 20% para afuera. No. Se realizaron programas de capacitación, reempleo, de digitalización, de acompañamiento para que las personas que vayan a cumplir una nueva función pasen al sector privado. Crear empleo para que esa creación de empleo absorba a las personas que salían del Estado, y además asociado no solo a la cuestión interna del Estado, sino que a la digitalización completa del Estado, y con una plataforma centralizada del Estado que se llama X-Road, que pasó después a ser manejado con blockchain, para que la relación del ciudadano con el Estado sea de inmediata, que sea online, que sea facilitada para las personas. Y eso también asociado a una reforma administrativa. Pasaron de 213 municipios a 79, con incentivos en las finanzas públicas. Unos te van a decir, no, pero es un país muy centralizado, es chico, tiene 1,5 millones de personas. Sí, te doy el punto. Pero el tema está en que llegaron a un acuerdo de cómo tenía que ser el desarrollo futuro del país. Y hoy está superando en PIB per cápita a España, que es una potencia imperial y que hoy se está quedando atrás, como está pasando Portugal y como está ocurriendo también en otros países que ya son los que sostienen parte de la Unión Europea en las finanzas, como es Alemania o como es Francia, que están yendo en deterioro por el mismo estilo, que es seguir aumentando la deuda y seguir aumentando los impuestos y dando menor esquemas de libertades a las personas. De hecho, en Europa tanto se está debatiendo hoy que hay problemas de innovación que los mismos burócratas de Bruselas hoy quieren plantear más regulaciones para crear innovación. Entonces, ¿qué está pasando? Las empresas se están yendo a Estados Unidos, se están yendo a India, se están yendo a Singapur, etcétera. Sí, es de loco. Te dicen que van a solucionar tus problemas, pero te están agregando nuevos problemas. Mira, sí, al final vemos lo mismo. Allá en Europa, como tú mencionaste, están aumentando la deuda. Obviamente, las empresas que pueden ir se lo van a hacer a los lugares donde claramente puedan crecer más, donde puedan generar más, si de eso se trata. Y al final aquí, tocando un punto que tú mencionaste, es cuando los estatistas, porque así ya los llamo, estatistas general, tanto de izquierda y derecha, porque hay estatistas de izquierda y estatistas de derecha, se ponen de acuerdo. O sea, todos estos años aquí en Chile, aumentar deuda, y allí transversalmente todos están de acuerdo en esa materia. Entonces, como tú mencionas, ahora actualmente no sabemos si tenemos oposición o no. Personalmente yo no veo una oposición así firme y están cediendo bastante. Veamos qué vaya a suceder con el tema de la reforma de pensiones, que si bien se rechazó en particular el tema del 6%, que fuera 3 y 3, sí siguió avanzando el proyecto en general. Entonces hay que tener bastante ojo con ese tema para que no nos sigan metiendo la mano en nuestro propio bolsillo. Y la deuda sigue creciendo, el déficit fiscal sigue creciendo, la corrupción y el robo también sigue creciendo, como vimos, y lo único que no crece es la productividad, la inversión, el crecimiento y el trabajo, como hemos visto. Eso va decreciendo, va hacia abajo, todo lo contrario. ¿Y cómo esperamos tener una mayor calidad de vida si es que no crecemos como país? Es imposible. Aunque el político te diga, no, si vamos a mejorar tu vida, imposible que se mejore tu vida si es que no tenemos un aumento del crecimiento a nivel país, cosa que ya llevamos años decreciendo y ahora con un estancamiento desde la reforma tributaria de Michelle Bachelet. Desde allí que empezamos ya a decrecer, y algo súper preocupante. Y siguiendo por esa línea, para que terminemos de comentar todo el tema económico,
quiero hablar sobre el tema del desempleo que sigue bajo presión. Y esa es la siguiente noticia del día de hoy. Conforme a la información entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre octubre-diciembre del 2023 se ubicó en un 8,5%. Y en la región metropolitana el desempleo alcanzó un 9,4%. Con esto se completaron 14 alzas anuales consecutivas en la tasa de desocupación. Andrés, ¿qué piensas sobre esta preocupante situación de desempleo que estamos teniendo actualmente? Sí, bueno, aquí hay un tema que es crucial, que es no puede haber espacios para mayor empleo si es que no hay un foco en el crecimiento. Si nadie está invirtiendo o está postergando la inversión para futuro, obviamente va a ser complejo usar esas plazas. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Es que la informalidad se está haciendo la nueva norma. Mientras tú tienes esquemas tributarios más complejos, es que es más difícil generar el pago de impuestos de las empresas. Si es cada vez más engorroso porque tienes el código tributario es más complejo que la Biblia. En el sentido figurado me refiero a lo complejo que significa el sistema tributario. Mientras eso ocurre, va a ser más difícil generar puestos de trabajo, innovación, mejorar los esquemas de capital humano y que eso también vaya siendo absorbido por regiones o comunas más deprimidas dentro del país. Entonces, si eso está pasando en la región metropolitana, donde tenemos la mayor cantidad de población, por supuesto, etcétera, ¿qué queda para las regiones? Entonces, ahí es lo que tenemos que darle un énfasis importante, que si es que no hay crecimiento, no va a haber mejores trabajos, no va a haber incremento de sueldos, y eso asociado también al sistema regulatorio. La productividad está en caída, los trámites y permisos, que ahora los ciúticos dicen permisología, son una traba para el desarrollo de grandes proyectos de inversión, y lo que están instando es que solamente las grandes obras las tenga que hacer el Estado, cuando el Estado no tiene el dinero para hacerlo, y no debería por qué hacerlo, y eso es lo que está ocurriendo. Entonces tenemos todos los aspectos que están asociados a la creación de empleo están en declive. Tenemos un sistema ultra rígido respecto al sistema educacional. Entonces, ¿cómo vamos a tener nuevas plazas innovadoras para poder desarrollarse? Es muy complicado. Y el sistema de la informalidad, asociado también al crimen, a la impunidad, a la sensación de injusticia que hay en este país, obviamente tampoco va a hacer que las personas que hoy trabajan en la informalidad se formalicen, porque no hay incentivos para hacerlo. Entonces, exactamente. Y eso se basa principalmente porque hay un deterioro del Estado de Derecho. Y mientras no se simplifique el código tributario, mientras no tengamos políticos que digan que el código tributario va a ser de una página y ya está, por último, para cambiar el clima cultural, va a ser muy difícil que estas cosas cambien las tendencias, y vamos a mantener un crecimiento mediocre entre un 1 y un 2,5%, con suerte. Sí, ¿no? Y además vemos políticos que se esmeran en implementar regulaciones mata empleo, mata pymes, mata trabajo, todo lo contrario a lo que debería hacer. Siguen aumentando las regulaciones. Por ejemplo, lo que va a pasar con la ley Uber. Súper preocupante lo que va a pasar con la ley Uber. Muchas personas que encontraron una fuente de ingresos a través de Uber van a perder su trabajo que lo estaba manteniendo de momento, porque muchas de esas personas estaban empleados de manera formal, pero con toda la situación que pasó, tanto pandemia y la situación económica a nivel nacional y también internacional, perdieron su empleo, como también hay muchas empresas que ya no están invirtiendo en Chile, que se están yendo, perdieron su empleo formal y vieron una forma de generar ingresos a través de Uber. ¿Y qué pasa con esta regulación que van a hacer? De partida nos van a aumentar el valor a los consumidores, como también menos personas van a poder trabajar dentro de Uber y más personas van a perder su principal fuente de ingresos, que sería en ese momento de estar conduciendo a través de esta aplicación. Entonces, con estas regulaciones y estas nuevas cosas que están haciendo, lo único que vemos es que están matando el empleo. Y además, tú mencionaste el tema de no incentivan que uno se formalice, y es verdad, o sea, tú te formalizas y ya te matan en impuestos.
ni siquiera empezáis a ganar mucho dinero y ya al siguiente mes el IVA, el PPM, entonces es complejo, ni siquiera te dan un incentivo por lo menos, no sé, algún tiempo para que tú, no sé, tu negocio crezca un poco. Hola, si llegaste hasta aquí en esta conversación, quiero pedirte por favor que le des me gusta, te suscribas y envíes también este enlace a tus conocidos en las diferentes plataformas y redes sociales. Solo así podremos seguir creciendo en esta comunidad con entrega de contenido de calidad. Pero te terminan desangrando al instante, es increíble. Sí, partes y te cortan las piernas para que después te pasen la silla de ruedas. Te den las muletas, eso es lo que hacen. Te cortan las piernas y luego te dan unas muletas. Y si es que esas muletas te sirven. Esa es la lógica que estamos viendo actualmente. Y por si fuera poco, para complementar respecto del desempleo, yo creo que la cifra real, yo creo que es un poco más. Porque recordemos que igual el año pasado se contrataron a casi 100.000 empleados públicos aproximadamente que nadie sabe qué están haciendo. Yo creo que probablemente sea mucho más del dato que estamos viendo acá. Y esta gente estuvo comentando lo mismo. Sí, y recordemos también toda la gente que se contrató por la pandemia, con motivo de hacerlo algo temporal, sí, pero muchos pasaron de forma permanente. Y eso fue una polémica también que se tuvo que discutir en el Congreso. ¿Qué iba a pasar con los profesionales que se contrataron específicamente para labores de la pandemia? Exactamente. Bueno, y ahí mencionar un comentario de el suscriptor Goku Octavios. Dice, una buena idea es además de mejorar la digitalización, eliminando burocracia y gracia estatal, es hacer entender a los chilenos que vivir del Estado es demostrar que no eres competente y autosabotaje. Es verdad, por eso es súper importante, yo digo, hacer un cambio desde la mente, desde el individuo, y a partir del cambio desde el individuo viene ya el cambio social y cultural, pero parte de uno mismo, parte de adentro, parte de la mente, quitándote la venda de los ojos y el síndrome de Estocolmo que muchos estuvimos viviendo en algún momento, de justificar el estado de todo lo que hacían los políticos, de las decisiones que tomaban y no cuestionarse. Entonces, si instamos a las personas que se cuestionen, quizás podamos llegar en algún momento a ese punto. Así que, de acuerdo con lo que menciona. Sí, bueno, Maca, para recordar un poco sobre lo que pasó hace un par de años atrás, entre el año 2020 y 2022, el Ministerio de Salud gastó más de 390 millones de dólares en solo gasto personal en 43.000 agentes sanitarios, entre la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Y de eso no tenemos informes, no tenemos evaluaciones, nada. Ese fue un periodo bastante extraño. Y como ahí dice Goku también, tiene buenos comentarios. En Davos crean el problema para después ellos venderse como la solución. Exactamente. Eso es lo que hacen. Te generan el problema, luego no, aquí te tengo la solución. Ya sabemos de qué estamos hablando. Y antes de pasar al tema internacional, que sería lo último que nos estaría quedando el día de hoy, voy a saludar a los auspiciadores del programa y luego seguimos con la pauta. Primero quisiera saludar a Aníbal Dinamo, que se ha convertido en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Te lo agradezco muchísimo, así que te mando un abrazo y un beso libertario a la distancia por apoyar esta iniciativa para seguir dando la batalla cultural. Recuerda que aportes como el de ustedes son súper importantes para poder seguir constantes con el canal y mantener nuestra independencia. Los que quieran aportar pueden unirse desde 1.500 pesos mensuales a través del link de la comunidad de YouTube que les he dejado en la descripción de este video. Cada nuevo suscriptor será mencionado en el próximo Liberty City y tendrá preferencias en sus comentarios. También quisiera saludar a nuestro auspiciador, el ex Progre, que nos está ayudando en todo el tema gráfico del canal, el fondo, el flyer y la portada. Así que le damos gracias por todo ello, como siempre. También él publica contenido político libertario en sus redes sociales, así que síganlo como @elexprogre. Y por último, como siempre, saludar a nuestra fundación, una fundación de verdad que ayudamos como canal, que es la Fundación Ayuda a Abuelitos. Como les dije, una fundación de verdad, completamente autofinanciada, no como las fundaciones truchas como Democracia Viva, que se aprovechó de los dineros de todos los chilenos. Y como canal los apoyamos
constantemente y hemos conocido su trabajo en terreno. Ellos ayudan al adulto mayor brindando servicios de enfermería y salud mental, así que un abrazo para ellos y síganlo en su Instagram como ayuda-abuelitos. Recuerden dar like, suscribirse al canal y que pueden dejar sus preguntas a través de Superchat o incluirse dentro de la comunidad de YouTube. Bueno, sigamos con los temas de hoy y ahora que ya analizamos la contingencia nacional, nos iremos a revisar lo que está pasando en el mundo sobre las regulaciones globales a los mercados que están aumentando y su impacto en el comercio internacional. También se han visto consecuencias en protestas en Europa. Andrés, cuéntanos respecto a esta situación con las regulaciones globales que se están implementando y su impacto en el comercio. Cuéntanos sobre esta situación. Sí, mira, aquí hay cosas que están ocurriendo que usualmente nosotros no vemos acá en la prensa nacional, que son los acuerdos de los grupos más importantes de las economías más importantes del mundo, como es el caso del G20. Hay que tener mucho ojo porque cuando ocurren estas reuniones, el G7, el G20, las reuniones del BRICS, etcétera, ahí se llegan a acuerdos que tienen implicancias después en nuestros países. Y lo que está ocurriendo hoy, por ejemplo, es que el G20 viene hace ya varios años impulsando una agenda de regulación, no de desregulación, sino que de regulación para establecer un impuesto mínimo global, ¿ya? Y este impuesto mínimo global, ¿en qué consiste? Es que las grandes empresas tengan una tributación importante en los países que firmen estos acuerdos. ¿Y qué ocurre con esto? Que puede sonar muy atractivo para los burócratas, es que cuando establecen estos mínimos de impuestos a las empresas, lo que hacen es no solamente enmarcar que los acuerdos entre las empresas y el Estado se den de determinada manera, sino que lo que ocurre es que disminuyen los espacios de competencia e innovación empresarial. Entonces, las grandes corporaciones que acuerdan junto con las grandes economías del mundo, lo que hacen es destruir los espacios de competencia para quienes quieren ingresar al sistema. Y esto se está dando a través de los acuerdos junto con Naciones Unidas en el G20. De hecho, la UNCTAD, que es una de las filiales de Naciones Unidas asociadas al comercio, están presentando esto como una alternativa para encontrar un comercio más justo, no discriminador y equitativo. Entonces, con equidad de género. Todas esas palabras que ya conocen bastante en el lenguaje local, es lo que está ocurriendo y se está acordando un impuesto de 15% a estas grandes corporaciones que se alían con los estados para posteriormente destruir o no permitir que hayan competencia. Sumado a esto, y que ahí mostraban, Chris mostraba el parte de la noticia, es que en la Unión Europea cada día se aprueban regulaciones y más regulaciones sobre distintas materias. Y uno dirá, oye, pero eso no nos impacta a Chile, no nos impacta en Latinoamérica. Y sí impacta, porque posteriormente la Unión Europea tiene tratados y acuerdos bilaterales con los países y lo que ocurre es que esa filosofía que se impregna dentro del Parlamento Europeo se impregna posteriormente en los acuerdos con los países. Entonces, si es que aprueban una normativa regulatoria para disminuir los gases de metano, que son de los gases de las vacas, obviamente, posteriormente, cuando haya un acuerdo de comercio con la Unión Europea, van a ir esas cláusulas involucradas para promocionar el comercio equitativo y justo, ¿no? Y eso después tiene un impacto en la ganadería de nuestro país. Y eso es lo que está hoy protestando todo, que hablaba al inicio cuando te habías caído, te hablaba respecto, eso tiene la gente protestando, los agricultores protestando en Francia, tomándose las carreteras, en lo que está pasando en Bruselas, en el Parlamento Europeo, lo que está ocurriendo en Grecia, lo que ha ocurrido en Hungría, lo que ha ocurrido en Lituania, en España, ahora que algunos agricultores también están sumándose a las manifestaciones en Bruselas, en Portugal, en Alemania y en Países Bajos.
Entonces, vamos viendo cómo este marco regulatorio, como de alcance global, tiene implicancias locales y que tarde o temprano también nos va a impactar en Chile, si es que no le ponemos coto a esta cuestión. Y eso es sumamente importante, porque además, desde la misma Unión Europea, lo que se está planteando es que el ecosistema de las criptomonedas, sobre todo Bitcoin, como un espacio descentralizado de finanzas de mayor independencia, lo ven como una amenaza al sistema financiero. Entonces los banqueros centrales se reúnen en sus grandes meetings y señalan de que tienen que crear monedas digitales de banca central. Entonces va a decir, la banca central va a crear la CBDC. Van a crear, y están trabajando en eso, en los mecanismos técnicos, de crear monedas que puedan ser potencialmente programables. Es decir, te entrego un subsidio y tú tienes que utilizar ese subsidio solo en estas actividades que yo te señalo. Y es más, ya se está trabajando y hay distintos papers sobre esta materia, no es algo que yo esté inventando. No es una conspiración, es un hecho. Claro, sí, se está investigando, se está desarrollando investigación para ello. Entonces, se ve que va a poder ser moneda potencialmente programable. Moneda va a ser potencialmente rastreable, que es lo que hoy se le critica a Bitcoin, por ejemplo, que es rastreable, sí, pero es anónima. En este caso, lo que podría hacerse es que le das más poder al Estado para que el Estado sepa y determine todo tu espacio de donde tú quieres gastar tus finanzas. Y esto no quiere decir de que hoy el que nada hace, nada teme. No, es que ¿por qué el Estado tiene que saber las cosas que la gente quiere? No sé, tú quieres comer más papas fritas, come papas fritas. ¿Cuál es mi problema? Si después vas a tener problemas de control, es otra cosa. Pero estas cosas que están ocurriendo hoy en el mundo con estas regulaciones, entre comillas, innovadoras, lo que están haciendo es seguir atenuando todos los espacios de libertad humana, y más aún cuando hay gente que está desinteresada de los aspectos de la política, de lo que se discute de la política, llegan estos grandes acuerdos que vienen a nivel internacional y empiezan a penetrar en los estados. En Chile hay un informe que emitió el Banco Central respecto a monedas de Banco Central, pero todavía lo ven como algo más lejano. Sin embargo, la Unión Europea está avanzando a eso, está avanzando hacia la identidad digital, donde la identidad digital va a tener todos los aspectos sanitarios del historial de la persona, y eso no es que tenga los datos, sino que el problema está en que posteriormente con esos mismos datos van a poder restringirte más libertades. Ese es el tema. Exactamente. No es, insisto, no es el que nada hace, nada teme, sino que por qué el Estado tiene que tener toda esa información centralizada para que los burócratas puedan chantajearte o restringir tus esquemas de libertades. Y ya tuvimos una primera prueba en Chile, que fue de locos hace unos años atrás. Sí, esa fue la primera prueba piloto de todo lo que buscan implementar, y el tema de las CBDCs es un tema muy preocupante. Como tú mencionas, ya los van a buscar implementar en Europa a través de los euros digitales, pero de aquí a que llegue a Chile o a Latinoamérica es cosa de tiempo, y a nivel mundial es cosa de tiempo, y tenemos que oponernos tajantemente los que luchamos por la libertad, porque es un peligro, es ultra peligroso. ¿Por qué? Porque a partir de esto nos van a controlar en todas nuestras áreas. Es decir, si ya controlan tu dinero, ya te controlan completamente. Y ese es el control que todavía no tienen. Si bien obviamente ocupamos las tarjetas, si bien tenemos el dinero en efectivo todavía, tampoco el dinero fiat es santo de mi devoción, pero es lo único que nos queda de momento como para tener un poquito más de libertad. Porque si llegamos a esta moneda digital centralizada del Banco Central, nos van a controlar todo lo que hacemos, todo lo que consumimos, y si es que no cumplimos lo que ellos quieren, alguna medida prohibicionista, liberticida que ellos nos impongan, van a tener el control de poder llevar tu cuenta a cero como ellos quieran. Ese es el peligro real de todo esto. Y tenemos que mantener la privacidad, la propiedad privada. No podemos permitir que el Estado tenga esa injerencia en la propiedad de cada persona, en la privacidad de cada persona. Es un tema muy delicado, pero muy importante que había que tocar, porque no podemos permitir que eso llegue acá.
Así que nosotros tenemos ese rol. De hecho, ahí me gustaría acotar una cosa también para despejar algunas dudas. A mí me surgió la duda de una eventual piloto de CBDC en Chile cuando se hizo el anuncio de los subsidios mediante un bolsillo electrónico. Sí me acuerdo. Hay muy poca información sobre los aspectos técnicos del bolsillo electrónico. Yo hice las consultas vía transparencia, y eso es un llamado también para que la gente lo haga cuando tenga dudas de cosas. Y mi pregunta fue, ¿cuáles eran los mecanismos técnicos asociados al dinero electrónico presentado por estos subsidios? Si es que era, al fin y al cabo, si es que era una moneda piloto de CBDC o qué mecanismo era. No, y en definitiva lo que explican es que es dinero fiat, no es una creación de un nuevo dinero, y que la forma de los pagos que tú puedes realizar es muy similar a lo que se hace con la tarjeta Junaep. Así que no es un piloto de CBDC, para despejar las dudas también de ese bolsillo familiar electrónico. Al fin y al cabo es una tarjeta como de débito nomás que te dan con el dinero, más allá de los aspectos técnicos que conlleva. Pero ojo, que todas estas cosas siempre hay que estarlas monitoreando, porque uno no sabe en qué momento, como tú decías, la eterna vigilancia, uno sabe en qué momento dan el siguiente paso. Por eso hay que estar muy atentos para poder oponernos de una manera transversal a esto, porque ya si llegamos a ese punto de que nos controlen a través de este dinero digital, ya volver atrás es muy complicado, y ahí estamos todos en riesgo. Y ahí también, como menciona Goku, el control digital, y a través de un clic te puedo dejar sin dinero si no haces caso al régimen, método crédito social chino, incluso las cuotas de carbono. En China, claramente, esto se aplica incluso en China. Esto se aplica incluso en China, así que es cosa de ver lo que está pasando allá. Y si es que tú puedes ver, porque muchas veces hay información que ni siquiera uno desde afuera puede saber. Allí todo lo que es información la tienen muy controlada. Ahí yo recuerdo el tema de la ONU, la violación de los derechos humanos allá en China, que Bachelet no quiso hablar. Y ahí Goku también menciona, ojo con Bitcoin y otros tokens está en riesgo por la amenaza de control digital económico. Exactamente, eso es lo que estábamos mencionando ahora respecto a este tema. Y también el tema del impuesto global a las multinacionales, también hay que tener ojo, porque es todo parte de una agenda. Todo eso es parte de la agenda que buscan implementar. La Agenda 2030, ¿no? Son mecanismos puntuales que yo diría que están trabajándose a nivel global, pero que están en marco también de los distintos objetivos. No es como una agenda con todas las políticas públicas, pero cada política nueva se va adaptando también a los objetivos de desarrollo sostenible que se plantean. Porque hay que tener claro que el objetivo de desarrollo sostenible no es un paquete de reformas claras, sino que es un paquete de objetivos que se establecen como con buenas intenciones algunas, y otras definitivamente que es de dar mayor poder y control a los estados en desmedro de la libertad de las personas. Y obviamente las entidades globales o de implicancia global van implementando distintas políticas que se enmarcan dentro de los objetivos. Ese es el punto. Y la mayoría de las políticas que se enmarcan dentro de los objetivos caen derechamente en mayor intervención del Estado. Exactamente, mayor intervención del Estado, menor libertad para los individuos. Así que bueno, Andrés, ya estamos terminando el programa de hoy. Muchísimas gracias por tu participación. ¿Algunas últimas palabras antes de terminar? No, bueno, muchas gracias, Maca, por invitarme a tu programa. Un saludo a quien está en los controles también, a Cris, y feliz de haber participado. Tuvimos desperfectos al inicio técnicos, pero finalmente pudimos terminar bien, así que muchas gracias, y un espacio para publicidad también, los que quieran y puedan, favor ingresar a mi canal nuevo que se llama Perspectiva Austral. Recién llevamos un año y estamos tratando de publicar distintos contenidos sobre materias. Ahí recientemente publiqué un video analizando el indicador de percepción de corrupción,
Así que los invito a pasar allá, a darle suscribirse y feliz de que sigamos retroalimentándonos para promover estas ideas de una sociedad libre y responsable que tanto falta nos hacen, y más aún en tiempos convulsionados de guerras, de conflictos geopolíticos y también de mayor intervención del Estado que proponen los sostenedores de la política, que eso es lo más grave también, que está deteriorando la tranquilidad y la mejora de calidad de vida de las personas. Perfecto, ¿no, Andrés? Totalmente agradecida. Súper importante generar estas instancias para poder estar al tanto de todo lo que está pasando y también ir conociendo nuestras diferentes opiniones al respecto. También agradecer a todas las personas que estuvieron viendo el programa. Recuerden siempre estar al tanto, hacer la eterna vigilancia para resguardar la libertad y que demos nuestra opinión y llevemos a cabo nuestro rol fiscalizador como ciudadanos. Sigamos fomentando el pensamiento crítico y las ideas de la libertad. Recuerden que pueden hacer una donación voluntaria al canal a través de Flow o unirse a la comunidad de YouTube. Los links están en la descripción de este video. Nos vemos el próximo jueves. Un abrazo y un beso libertario a todos. Chao, chao. Chao, que estén muy bien. Chao.